Hola, en esta ocasión vamos a presentar el tema la formación de los psicoterapeutas en la actualidad. Cuando pensamos en un psicoterapeuta, normalmente imaginamos a un profesional que escucha, orienta y acompaña a las personas en diferentes problemáticas emocionales. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a pensar todo el proceso que existe detrás de esa preparación profesional. La formación de un psicoterapeuta implica mucho más que aprender teorías psicológicas. Requiere desarrollar habilidades clínicas, aprender a observar y comprender la conducta humana, conocer distintos enfoques terapéuticos y además realizar un trabajo constante de reflexión personal. A lo largo de esta exposición revisaremos los elementos fundamentales que forman parte de la preparación de un terapeuta de grupo. Para ello nos basaremos en una tesis de especialidad en psicología clínica que describe cómo se estructura este proceso de formación. Para entender cómo se forma un psicoterapeuta de grupo es necesario conocer los 4 ejes fundamentales que sustentan este proceso. Estos ejes no funcionan de manera independiente, en realidad se complementan continuamente y permiten que el estudiante desarrolle competencias cada vez más complejas. El primer eje es el marco teórico. Este proporciona los conceptos necesarios para comprender fenómenos como la dinámica grupal, la comunicación, la resistencia o los conflictos psicológicos. El segundo eje corresponde al análisis personal. Aquí el terapeuta trabaja sobre sí mismo para reconocer sus propias emociones, conflictos y formas de relacionarse con otras personas. El tercer eje es la práctica clínica institucional. Este componente permite trasladar los conocimientos aprendidos al trabajo directo con pacientes reales. Finalmente encontramos la supervisión, que consiste en el acompañamiento realizado por profesionales con mayor experiencia. Gracias a este proceso, el estudiante recibe orientación, retroalimentación y apoyo para mejorar sus intervenciones. Estos 4 elementos forman una estructura integral. La ausencia de cualquiera de ellos dificultaría el desarrollo adecuado de las competencias necesarias para ejercer la psicoterapia de una manera responsable. Entrando al primer capítulo, encontramos el marco teórico de la psicoterapia de grupo breve. Este modelo terapéutico surge de la integración de diferentes disciplinas que aportan perspectivas complementarias sobre el comportamiento humano. Una de estas disciplinas es la psicología social. Desde esta perspectiva, el grupo se entiende como un sistema dinámico, donde cada integrante influye sobre los demás. Autores como Kurt Lewin señalaron que los grupos tienen características propias que no pueden explicarse únicamente observando a cada individuo por separado. También encontramos la influencia del psicoanálisis, que aporta conceptos fundamentales para comprender los conflictos inconscientes, los mecanismos de defensa y los fenómenos de transferencia que aparecen durante el proceso terapéutico. Y finalmente, la sociología. Contribuye con conceptos relacionados con los roles sociales y las formas de organización grupal. La integración de estas perspectivas permite comprender de manera más amplia los procesos psicológicos que ocurren dentro de los grupos terapéuticos. Uno de los conceptos básicos dentro de este modelo es el de grupo. Un grupo puede definirse como un conjunto de personas que interactúan entre sí, comparten objetivos y establecen ciertas normas que regulan su funcionamiento. Estas personas no permanecen aisladas. A través de la interacción se influyen mutuamente y construyen relaciones que pueden favorecer o dificultar el proceso terapéutico. Por eso resulta fundamental observar cómo se comunican los integrantes entre sí. La comunicación puede expresarse mediante palabras, pero también a través de silencios, gestos, expresiones faciales o posturas corporales. Todos estos elementos aportan información importante sobre el estado emocional de los participantes. Durante este proceso también aparece la resistencia al cambio. La resistencia puede manifestarse cuando una persona evita hablar de ciertos temas, minimiza sus problemas o se muestra poco dispuesta a cuestionar patrones de conducta que ha mantenido durante años. Aunque suele percibirse como un obstáculo, en realidad constituye una fuente valiosa de información para el terapeuta, ya que señala áreas importantes de un conflicto psicológico. Otro aspecto fundamental dentro de la dinámica grupal es la cohesión. La cohesión hace referencia al nivel de unión, confianza y compromiso existente entre los O miembros del sea, grupo. que cuando existe una buena cohesión, las personas se suelen sentir más seguras para expresar sus emociones, compartir experiencias personales y participar activamente en las sesiones. Esto favorece el desarrollo del proceso terapéutico. Sin embargo, también pueden surgir subagrupamientos. Estos aparecen cuando algunos integrantes desarrollan alianzas más estrechas entre sí y comienzan a funcionar como pequeños grupos dentro del grupo principal. Entonces, dependiendo de cómo se desarrollen, estos subgrupos pueden fortalecer o dificultar el trabajo terapéutico. Además, cada grupo desarrolla una atmósfera emocional particular. Algunas sesiones pueden caracterizarse por un ambiente de confianza y colaboración, mientras que otras pueden estar marcadas por tensión, ansiedad o conflicto. Reconocer estas variaciones es una tarea importante para el terapeuta. Uno de los aportes más importantes para comprender el funcionamiento de los grupos proviene de Wilfred Bion.
Este autor observó que los grupos pueden operar en distintos niveles de funcionamiento. Por un lado, existe el grupo de trabajo, que se orienta racionalmente hacia el cumplimiento de objetivos, pero por otro lado encontramos los supuestos básicos, que aparecen cuando predominan emociones y procesos inconscientes. El primer supuesto básico es la dependencia. En este caso, los integrantes depositan en el terapeuta la expectativa de que resolverá todos sus problemas o proporcionará todas las respuestas necesarias. El segundo supuesto es ataque-huida. Aquí el grupo percibe una amenaza y responde enfrentándola o evitándola. Esto puede manifestarse mediante críticas hacia el terapeuta, conflictos entre integrantes o evasión de temas importantes. Finalmente encontramos el apareamiento. En este supuesto surge la creencia de que una alianza o relación específica dentro del grupo traerá la solución a los problemas existentes. Comprender estos fenómenos permite al terapeuta identificar cuando el grupo está funcionando desde emociones inconscientes y cuando realmente está trabajando hacia los objetivos terapéuticos. Ahora que hemos revisado algunos de los conceptos fundamentales de la dinámica grupal, podemos hablar de la psicoterapia de grupo breve, que es el modelo terapéutico que se describe en esta formación. Como su nombre lo indica, se trata de una modalidad de intervención con una duración limitada. A diferencia de otros procesos terapéuticos que pueden extenderse durante varios años, la psicoterapia de grupo breve trabaja dentro de un número definido de sesiones y con objetivos claramente delimitados. Esta limitación temporal no significa que el trabajo sea superficial, al contrario, obliga tanto al terapeuta como a los pacientes a concentrarse en los conflictos más importantes y a aprovechar de manera eficiente el tiempo disponible. Por esta razón, desde el inicio del tratamiento se establece un encuadre claro que permite identificar cuáles serán los temas centrales a trabajar. Otro aspecto importante es que este modelo busca promover cambios concretos en la vida de las personas. El objetivo no es analizar cada aspecto de la historia personal del paciente, sino focalizar aquellos conflictos que generan mayor malestar en el presente. Además, la interacción entre los miembros del grupo se convierte en una herramienta terapéutica muy valiosa. Las experiencias compartidas permiten que los participantes reconozcan patrones de comportamiento, desarrollen nuevas formas de relacionarse y encuentren apoyo en personas que atraviesan situaciones similares. En esta diapositiva encontraremos 3 conceptos muy importantes para comprender cómo funciona el trabajo terapéutico dentro de un grupo. El primero es la transversalidad, propuesta por Enrique Pichon Rivière. La transversalidad plantea que no podemos entender a una persona únicamente desde su historia individual, ni únicamente desde el contexto grupal. Es necesario considerar ambas dimensiones al mismo tiempo. Por un lado tenemos la historia personal de cada integrante, sus experiencias familiares, emociones y conflictos, pero por otro lado tenemos lo que ocurre en el grupo en el momento actual. Cuando ambas dimensiones se relacionan, podemos comprender mejor por qué determinadas situaciones generan ciertas reacciones emocionales. Por ejemplo, una crítica realizada por otro integrante puede activar experiencias previas de rechazo o desvalorización. Otro concepto importante es el del rol. Los roles son formas de comportamiento que las personas adoptan dentro del grupo. Algunos miembros suelen ocupar posiciones de liderazgo, otros pueden asumir el papel de mediadores, mientras que otros pueden convertirse en los llamados chivos expiatorios o incluso en saboteadores. Es importante señalar que estos roles no son permanentes ni definen completamente a una persona. Más bien, representan respuestas que surgen frente a las necesidades y tensiones presentes dentro del grupo. Finalmente, encontramos la técnica del aquí y ahora, ampliamente desarrollada por Irving Yalom. Esta técnica invita a los participantes a centrarse en lo que están sintiendo y viviendo en el momento presente. En lugar de hablar únicamente de situaciones externas o pasadas, el grupo explora cómo se están relacionando sus integrantes durante la sesión misma. Esto permite identificar patrones relacionados de manera directa y favorece cambios más significativos en las formas de interacción. Uno de los fenómenos más complejos dentro de la terapia grupal es la transferencia múltiple. En el psicoanálisis tradicional, la transferencia se refiere a la tendencia de las personas a proyectar sentimientos, expectativas y experiencias pasadas sobre otras personas significativas. En terapia individual, estas proyecciones suelen dirigirse principalmente hacia el terapeuta. Sin embargo, en un grupo la situación es mucho más compleja porque existen múltiples relaciones simultáneas. Los participantes pueden proyectar emociones tanto en el terapeuta como en los demás integrantes. Por ejemplo, un compañero puede ser percibido como una figura paterna, materna o fraterna, aun cuando objetivamente no tenga esas características.
Paralelamente aparece la contratransferencia. Este concepto hace referencia a las emociones, pensamientos y reacciones que experimenta el terapeuta frente a los pacientes y frente al grupo en general. Actualmente se considera que la contratransferencia no es necesariamente un problema. Si el terapeuta logra reconocerla y analizarla adecuadamente, puede convertirse en una fuente importante de información clínica. Por último, también debemos considerar la influencia de la institución. La terapia no ocurre en un vacío, se desarrolla dentro de universidades, hospitales, centros comunitarios o instituciones de salud. Cada uno de estos contextos establece normas, objetivos y formas de funcionamiento que influyen directamente en la dinámica grupal. Pasamos ahora al punto de vista psicodinámico. Desde esta perspectiva, el conflicto psicológico forma parte de la experiencia humana. Las personas experimentan constantemente tensiones entre deseos, necesidades, normas sociales y valores personales. Cuando estos conflictos no logran resolverse adecuadamente, pueden manifestarse a través de síntomas. Y los síntomas pueden expresarse de muchas maneras, como la ansiedad, depresión, problemas interpersonales, somatización o las conductas desadaptativas. Desde la teoría psicodinámica, el síntoma no se considera simplemente un problema que debe eliminarse. También se entiende como una señal que nos proporciona información sobre conflictos más profundos. Y por esta razón, durante la terapia se diferencia entre contenido manifiesto y contenido latente. El contenido manifiesto corresponde a aquello que el paciente relata de manera explícita, mientras que el contenido latente hace referencia a significados, emociones y conflictos que no son evidentes a simple vista. El objetivo del proceso terapéutico es favorecer el insight. Podemos entender el insight como una comprensión profunda de los factores que están influyendo en nuestro comportamiento, emociones y relaciones. Cuando una persona desarrolla el insight, no solamente entiende intelectualmente lo que le ocurre, sino que también logra reconocer emocionalmente el origen de sus conflictos. Esto facilita cambios más duraderos y significativos. Otro elemento importante en la formación del psicoterapeuta es la evaluación de las funciones yoicas. Este concepto proviene de la psicología del yo y hace referencia a las capacidades que permiten a una persona adaptarse a la realidad y manejar adecuadamente sus experiencias. En esta tabla podemos observar tres grandes áreas de evaluación. La primera es el contacto con el mundo externo. Aquí se analiza la capacidad para percibir la realidad de manera adecuada, establecer relaciones interpersonales y diferenciar entre experiencias internas y experiencias externas. La segunda área corresponde al control y modulación. Esto incluye la regulación de impulsos, el manejo de emociones intensas y la capacidad para tolerar la frustración. La tercera área es el mantenimiento estructural. En esta dimensión se evalúan procesos como el pensamiento, la organización de la personalidad, la capacidad de integración y la adaptación al entorno. Conocer esas funciones ayuda al terapeuta a comprender los recursos psicológicos de cada paciente y a planificar intervenciones más adecuadas. Además, permite estimar qué tan preparado se encuentra el paciente para enfrentar determinadas interpretaciones o situaciones terapéuticas. Llegamos ahora al segundo gran eje de la formación profesional, el análisis personal del psicoterapeuta. Este aspecto es considerado uno de los pilares fundamentales dentro de la formación clínica. La idea central es que un terapeuta no solamente necesita comprender a otras personas, sino también conocerse profundamente a sí mismo. Por esta razón, muchos programas de formación exigen que los futuros terapeutas participen en procesos terapéuticos como pacientes. Esta experiencia permite comprender desde dentro cómo se vive una terapia. El terapeuta en formación experimenta emociones similares a las que posteriormente encontrarán sus propios pacientes, como nerviosismo, vulnerabilidad, confianza o resistencia. Además, el análisis personal ayuda a identificar puntos ciegos, conflictos no resueltos y patrones de comportamiento que podrían interferir en el trabajo clínico. También cumple una función importante en el manejo de la contratransferencia. Mientras mayor sea el conocimiento que el terapeuta tenga sobre sí mismo, mayor será su capacidad para distinguir entre sus propias emociones y las reacciones que surgen dentro de la relación terapéutica. Por estas razones, el análisis personal no se considera un complemento opcional, sino una parte esencial del desarrollo profesional del psicoterapeuta. Después del análisis personal, el siguiente eje de formación es la práctica clínica institucional. Este es el espacio donde el estudiante comienza a aplicar los conocimientos teóricos y las habilidades que ha ido desarrollando durante su formación. Hasta este momento, muchos de los conceptos revisados permanecen en el plano académico. Sin embargo, es durante la práctica clínica donde el futuro terapeuta aprende a trabajar con situaciones reales y con personas que buscan ayuda para resolver problemas concretos.
En este contexto, el terapeuta en formación debe aprender a escuchar de manera activa, identificar problemáticas relevantes, observar las dinámicas grupales y realizar intervenciones que contribuyan al proceso terapéutico. La práctica institucional también permite comprender que cada paciente llega con historias, necesidades y recursos diferentes. Por lo tanto, no existe una única manera de intervenir. Otro aspecto importante es que el terapeuta debe mantener una actitud activa y flexible. Esto significa que no solamente escucha lo que ocurre en el grupo, sino que también participa guiando el proceso cuando es necesario. Además, debe fomentar la participación de todos los integrantes y favorecer la cohesión grupal para que el trabajo terapéutico pueda desarrollarse adecuadamente. La práctica clínica también implica responsabilidades éticas importantes, por ejemplo, el uso del consentimiento informado, el resguardo de la confidencialidad, el manejo adecuado de los expedientes clínicos y el respeto a los derechos de los pacientes. Todo esto forma parte del aprendizaje profesional y contribuye a garantizar una atención responsable y segura. Una de las habilidades más importantes que debe desarrollar el terapeuta es saber intervenir de manera adecuada durante las sesiones. Las intervenciones son herramientas que ayudan a orientar el proceso terapéutico y facilitar la comprensión de los conflictos que presentan los pacientes. En esta diapositiva podemos observar algunas de las principales intervenciones descritas en la formación de psicoterapeutas de grupo. La primera es el encuadre. Esta intervención consiste en establecer las reglas básicas del trabajo terapéutico, como los horarios, frecuencia de las sesiones, objetivos y normas de participación. También encontramos la interrogación, que permite obtener información más precisa sobre las experiencias del paciente. No se trata de hacer preguntas por curiosidad, sino de ayudar a que la persona profundice en aspectos relevantes de su situación. Otras intervenciones son confirmar o rectificar. Estas herramientas permiten validar percepciones adecuadas o señalar posibles distorsiones que estén afectando la comprensión de una situación. La recapitulación consiste en resumir los aspectos más importantes que se han trabajado durante una sesión. Esto ayuda a organizar la información y facilita que los pacientes integren los aprendizajes obtenidos. Por otro lado, señalar implica llamar la atención sobre conductas, emociones o patrones que quizá no están siendo percibidos por la persona. La interpretación va un paso más allá, ya que propone posibles significados de esos comportamientos o experiencias. Finalmente, encontramos la clarificación y la indicación. La clarificación busca hacer más comprensible aquello que resulta confuso, mientras que la indicación puede incluir orientaciones concretas cuando la situación lo requiere. Como podemos ver, cada intervención tiene una función específica y el terapeuta debe aprender a utilizarlas de manera estratégica según las necesidades del grupo y de cada paciente. Llegamos ahora al cuarto eje de la formación del psicoterapeuta, la supervisión. La supervisión es considerada uno de los recursos más importantes para el aprendizaje clínico porque permite revisar y analizar el trabajo realizado con los pacientes. Durante este proceso, el terapeuta en formación presenta casos clínicos, describe las situaciones que se han desarrollado en las sesiones y recibe retroalimentación por parte de profesionales con mayor experiencia. Esta retroalimentación tiene varios objetivos. Por un lado, ayuda a identificar aspectos que podrían mejorarse en las intervenciones realizadas. Por otro, permite ampliar la comprensión de los fenómenos que están ocurriendo dentro del grupo. La supervisión también cumple una función de apoyo emocional. Trabajar con problemáticas humanas complejas puede generar dudas, inseguridad o desgaste emocional. Por ello, este espacio permite reflexionar sobre las propias reacciones y aprender a manejarlas de una manera profesional. Además, la supervisión favorece el desarrollo del pensamiento crítico. El objetivo no es que el estudiante repita exactamente lo que haría el supervisor, sino que aprenda a fundamentar sus decisiones clínicas y a construir su propio estilo profesional. Por estas razones, la supervisión se considera un puente que conecta la teoría, la práctica y el crecimiento personal del terapeuta. Además de los terapeutas y supervisores, existe otra figura importante dentro del proceso formativo: los observadores clínicos. Los observadores participan en la sesión desde una posición externa, lo que les permite analizar aspectos que pueden pasar desapercibidos para quienes están directamente involucrados en la intervención terapéutica. Su trabajo consiste en registrar cuidadosamente lo que ocurre durante las sesiones, observan la comunicación entre los miembros, los cambios en la dinámica grupal, las apariciones de roles, las manifestaciones de resistencia y otros fenómenos relevantes para la comprensión del proceso. Una ventaja importante de esta posición es que el observador no se encuentra tan involucrado emocionalmente como los terapeutas que están dentro de la sala. Esto les permite tener una visión más amplia del funcionamiento grupal. Además, los observadores suelen colaborar en tareas relacionadas con el registro y monitoreo de las sesiones, especialmente cuando se utilizan recursos tecnológicos como cámaras o sistemas de grabación.
esta información se comparte durante los espacios de supervisión, enriqueciendo el análisis clínico y fortaleciendo el aprendizaje de los terapeutas de información. Por lo tanto, el observador no es un participante pasivo, sino un integrante fundamental dentro del proceso de formación y evaluación clínica. Para concluir, podemos decir que la formación de los psicoterapeutas es un proceso complejo que involucra múltiples dimensiones. A lo largo de esta exposición, observamos que no basta con adquirir conocimientos teóricos sobre psicología o psicoterapia. También es necesario desarrollar habilidades prácticas, aprender a trabajar con grupos, comprender los procesos emocionales que surgen durante las sesiones y mantener una actitud ética y reflexiva frente al trabajo clínico. Vimos que la formación se sostiene principalmente en 4 ejes: el marco teórico, el análisis personal, la práctica clínica y la supervisión. Cada uno de ellos aporta elementos indispensables para el desarrollo profesional del terapeuta. Asimismo, revisamos conceptos fundamentales como la dinámica grupal, la cohesión, la resistencia al cambio, los supuestos básicos de Bion, la transferencia múltiple, las funciones yoicas y las intervenciones terapéuticas. Todos estos elementos permiten comprender que el trabajo del psicoterapeuta requiere preparación constante y una sólida capacidad de observación, análisis e intervención. Finalmente, podemos concluir que la formación del psicoterapeuta es un proceso continuo que combina conocimientos, experiencias y crecimiento personal, con el propósito de ofrecer una atención psicológica cada vez más efectiva y humana. Para finalizar, en esta diapositiva se presentan algunas de las principales referencias bibliográficas que sustentan los conceptos revisados durante la exposición. Entre ellas destacan autores fundamentales para la psicoterapia de grupo como Wilfred Bion, Irving Yalom, Héctor Fiorini, Leopold Bellac y Frank Barron. Las aportaciones de estos autores han sido fundamentales para comprender el funcionamiento de los grupos, los procesos terapéuticos y la formación de los profesionales de la salud mental. Además, continúan siendo referentes importantes en la enseñanza y práctica de la psicoterapia contemporánea. Esperamos que esta exposición haya permitido comprender de manera más clara cómo se forman los psicoterapeutas y cuáles son los elementos que intervienen en su desarrollo profesional. Muchas gracias por su atención.